Iniciaré la siguiente entrevista a mi hermana Irma Isadora, quien ha sido un ejemplo para mí a seguir como modelo lector, pues al verla realizar sus estudios de posgrado, mm, he visto que le ha gustado prepararse académicamente y por gusto en el mundo de la lectura. La entrevista que le voy a realizar, su primer pregunta que le hago es: ¿por qué lees? Bueno, antes que nada, mi nombre es Irma Isadora Ortega Trujillo. Tengo 27 años y soy docente de nivel primaria. ¿Por qué leo? Pues hay muchas razones. La principal es que leo por aprender, leo por gusto, leo por placer, por diversión, por relajarme. Pero yo creo que la principal es leo por aprender, porque pues aprendo no solo saberes, sino emociones, sentimientos y muchas cosas más. ¿Qué es un libro para ti? Un libro para mí pues es un instrumento que me ayuda a aprender un poco más. El libro en sí, la cuestión física, pues es algo que nos ha pasado las fronteras, nuestros antepasados, los que ya murieron, los que aún siguen vivos, nos siguen compartiendo sus conocimientos. Entonces un libro para mí pues es un instrumento de aprendizaje. ¿Qué tipo de libros tienes? Pues tipos de libros, pues muchos, eh, de diferentes tamaños, colores y sabores, pero en mi género, el que más tengo, el que más predomina es el relacionado con la literatura, pero en realidad tengo de política, de sociales, de todo tipo de libros. En el momento en el que lees, ¿cuál es tu lugar favorito? Mi lugar favorito pues es arriba de la cama, acostada, pero también me gusta pues leer parada. Mi trabajo incluye la lectura y disfruto mucho cuando leo de manera parada o acostada. ¿Hay un momento especial en el día que utilices que sea tu favorito para leer? Sí, debe de haber un momento específico para la lectura. Yo en realidad lo utilizo antes de dormir, pero en las mañanas, también todas las mañanas, leo a mis alumnos todos los días. Entonces son dos momentos claves que yo utilizo. El de la mañana, que es lo relacionado con mi trabajo, y en la noche, que es lo relacionado con lo personal. ¿Cuál fue tu primer libro con el que te iniciaste en el mundo de la lectura? Mm, Pues es una pregunta muy difícil porque fue hace muchos años. ¿O el que Pero recuerdes que haya marcado tu vida? ah, quiero contextualizar un poco porque es difícil. En el lugar donde yo vivía cerca había una biblioteca y la visitábamos con mucha frecuencia. No recuerdo cuál es específicamente el libro que leí, pero me acuerdo mucho del autor porque había mucho tipo de libros ahí. Eran de Anthony Brown, que tenía una serie grande no sé, me llamaba mucho la atención los dibujos, las historias. También recuerdo que mi mamá me leía La Sirenita, un libro de La Sirenita, pero hay un libro que yo me acuerdo con el que inicié, un libro más extenso, porque pues eran libros muy pequeños, pero el libro más extenso con el que leí fue en la secundaria, cuando estaba en primer grado de la secundaria, y era La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, aunque cabe aclarar que ese libro no lo leí por gusto, sino que fue una tarea que nos solicitó uno de los maestros. Pero para iniciar, yo creo que con las lecturas que me hacía mi madre y cuando visitaba yo la biblioteca, me acuerdo mucho de los libros de Anthony Brown. ¿Libros favoritos y por qué? Libros favoritos y porque tengo un libro favorito, famosísimo, El Principito de Anthony. El Principito. ¿Y por qué es mi favorito? Sí. Mi favorito, pues no sabría decirte, más bien te regresaría. Léelo tú para que tú puedas entender por qué es mi favorito. Yo lo contextualizo con muchas situaciones de mi vida, por eso, no sé, como que me siento muy familiar. Deja grandes aprendizajes, tanto en la vida como lo que uno está realizando en cualquier contexto de su vida cotidiana.
Ese sería mi favorito, pero pues hay muchos, en realidad no tengo uno, pero ese siempre me he sentido como más atraída, aparte de que se ha hecho muy famoso comercialmente. ¿Cómo eliges tus libros? Mm, Hay muchas formas, puede ser por el color, por el tamaño, por el tema de lo que hablan o por recomendación. ¿Autor o autores favoritos? Autor, hay muchos. A mí me gusta, en lo personal, me gusta mucho la literatura infantil. Estoy en contra de este término de literatura infantil porque no creo que la literatura se deba de dividir entre grandes, adultos, niños, no. Pero bueno, así lo clasifican para tener un poco de orden. Mi biblioteca, mis libros están rodeados de autores como mexicanos como internacionales. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Autor o autores ¿Autor o favoritos? autores? Sí, tengo muchos. Podría hablar de lo mexicano, de Juan Villoro, de Pancho Hinojosa, que son los relacionados a lo que manejan literatura infantil. Me gusta argentinas como Isol, como Graciela Montes, pero ya en una literatura más elevada de nivel, hablaría yo de León Tolstoy, de Oscar Wilde, ¿de quién será? Susan Collins, Jane Austen, Ángeles Mastretta, hay muchos. El ámbito en el que yo me desenvuelvo en la lectura no tiene un género único, sino que intento de experimentar de varios autores. Igual no tengo algo así como que muy definido. Hablando de género, ¿cuál es tu favorito? Pues como te mencionaba, tiene mucho que ver con la literatura infantil. Disfruto mucho porque a veces tengo poco tiempo para leer y los libros de los niños, que se supone el público son los niños, me permite rápido terminarlos de leer, pero durante la noche pues leo autores ya más de otro nivel. ¿Tu personaje literario favorito y de qué libro es? Pues El Principito, del libro El Principito. Ok. ¿Lees un libro por vez o varios a la vez? He intentado leer varios libros a la vez, pero no puedo. Nada más leo uno a la vez. Sí lo he intentado, pero no los disfruto igual. ¿Cómo escoges los libros que quieres? ¿Cómo los escojo? Pues tiene mucho que ver el autor, yo creo, la recomendación que me dieron por él. Y pues a veces cae uno engañado porque también hay recomendaciones falsas, pero recomendaciones de amigos, de gente cercana, me permiten a mí elegir los libros. Como te había dicho, tiene mucho que ver el color, el tamaño, y hay muchas cosas que se influyen, pero yo creo que la principal tiene que ver con el tema que se está exponiendo y el autor. Siguiente pregunta. ¿Cómo escoges tu próxima lectura? Igual, por recomendación como me comentabas en la anterior. Sí, tiene que ver con el sentido. A veces navegando en internet veo que otros públicos recomiendan libros y a veces tiene mucho que ver, pues sí, yo creo que la principal es una recomendación o el tema que yo quiera estudiar. El problema aquí es que conmigo se chocan dos tipos de propósitos a leer, que es la lectura informativa, la que es para mi trabajo y la que es por deleite, por disfrutar. Ok. ¿Cómo marcas un libro para saber dónde te quedaste? Los mutilo, doblo la hoja. Soy muy cruel en ese sentido, pero pues es la manera más fácil para mí de dejar marcado donde terminé de leer. Aparte que yo en ese sentido soy muy detallista de que no puedo quedarme con una idea a medias. Tengo que terminar de leer el capítulo o hasta que una trama de la historia termine. No puedo así de repente dejar un libro. ¿Cómo acomodas tu espacio de lectura? No, pues no lo tengo. Soy muy trocha en ese sentido. Los libros en mi cuarto están regados por todos lados y no tengo el tiempo suficiente como que hasta para ordenarlos. Nada más se van acumulando y mi espacio de lectura pues es mi cama, entonces no hay. Ok. ¿Relees los libros? ¿Por qué? Sí, releo los libros porque me gustan, porque me gusta la idea, porque a veces en algún estado de ánimo que siento, como que siento que me vuelven a ayudar a recordar la historia y sentirme familiar con ella. Es un hábito extraño, pero que la mayoría de las personas que somos lectores hemos incurrido en este tipo de actos.
¿Prefieres libros físicos o en electrónico? No, físicos, totalmente. Aunque por lo económico, a veces es necesario caer en libros electrónicos. Ok. ¿Prefieres libros de tomo único o series? He probado ambos. Me gustan también las series, porque las series como que te dan esa sensación de que cuando terminas un libro, estás desesperado por comprar el siguiente. Es una sensación única que los que hemos leído series estamos desesperados. Aunque la mayoría de los libros que son series se hacen muy comerciales, entonces pierden el sentido. Y además su calidad de literatura no es tan elevada. Aquí me gustaría yo compartir porque pues he leído, me gustan mucho las historias de los Juegos del Hambre, me gusta la historia de 50 sombras de Grey porque me he incursionado en todos los ámbitos. Estas son sagas, entonces cuando uno termina de leer uno del tipo de estos libros siente la sensación de rápido ir al siguiente día a comprar el siguiente tomo de libro. Es una sensación única. ¿Qué haces cuando lees un libro? ¿Qué hago? ¿En qué sentido? Ah, ¿te dedicas especialmente, Sí. ¿cómo te diré? ¿Te embonas solamente en la lectura o te gusta hacer otras cosas mientras lo haces? No, cuando para leer, nada más el tiempo debe de ser destinado para la lectura. No tengo la capacidad de estar concentrado en otras cosas, no puedo atender celular, no puedo atender familia, no puedo. La lectura es muy egoísta en ese sentido. Nada más atrae tu atención, me meto yo completamente en la historia. ¿Libro que deseas desde hace mucho pero aún no tienes? Hay un libro que una vez que fui a la Ciudad de México no pude comprar porque no me costó el dinero, y ahora que fui otra vez de paseo a Monterrey fui a buscarlo y no lo encontré. Es un libro para niños de la literatura infantil y se llama Lo que hacen los monstruos, y no lo he encontrado, pero por recomendación lo he querido buscar. ¿De No qué nada autor es? más, no nada más para mis niños, sino para mí, me ha nutrido. El autor ahorita no lo recuerdo, pero tiene una imagen muy bonita de un niño. Bueno, con lo que yo me fui fue con la portada, los dibujos me gustaron mucho, tiene que ver con un niño y un monstruo que lleva atrás. Ok. ¿Libro que quisieras que todo el mundo leyera? El libro que quisiera que todo el mundo leyera. Ay, es que, pues todos quisiera que todo el mundo los leyera, en realidad. Pero como te decía, pues El Principito me gustaría que todos los leyeran. Y en el caso de un público femenino y de masculino, hay una novela de Ángeles Mastretta que me gusta mucho y que yo le recomendaría leer a todas las mujeres, que se llama Ninguna eternidad como la mía. Es una novela muy corta, muy digerible, la he compartido con mis amigas, se los he regalado a personas. Es una novela muy bonita, pero en realidad no hay un libro que yo diga no lo debería leer alguien, sino que todos los libros dejan un aprendizaje y me gustaría que todos los leyeran. Por ejemplo, en tu caso, todos los libros que yo tengo, yo te los recomendaría para que tú los leyeras. Ok. ¿Libro que no recomendarías? La literatura se ha convertido en un negocio y hay obras que no valen la pena leer, y sobre todo cuando estamos jóvenes que no sabemos diferenciar entre la buena literatura y la mala literatura. Ahorita se me viene a la mente porque he escuchado y que es muy famoso los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pues obviamente su literatura es muy mala y yo creo que es tiempo echado a perder habiendo autores tan buenos. Hay otro que es muy comercial y que tampoco no me gusta comparado con otros autores, que es Paulo Coelho. Tampoco no lo recomendaría leer. Yo creo que hay otros autores, pero yo creo que ahí también yo respeto la manera de percibir la calidad literaria. Hablando de autores que no recomiendas, ¿hay alguno en especial que no toleres? Sí, Paulo Coelho, no lo tolero. Siguiente. Si un libro no te atrapa, ¿lo continúas o lo dejas? No, lo dejo. Yo creo que eso es algo que los lectores sabemos bien, que cuando un libro no nos gusta, debemos de decirlo y debemos parar inmediatamente, que es
en el contexto de que yo soy maestra, ahí la mayoría de los cuentos que yo les leo a los niños o de los libros que yo les leo a los niños tienen que ver con mi gusto. Pero con los niños siempre comparto de que sean muy sinceros y honestos y que expresen cuando a ellos no les gusta cierto tipo de historia, porque eso es muy importante, no a todos nos puede gustar lo mismo. Y era hace rato lo que te comentaba, o sea, habemos personas que percibimos de distinta manera la calidad literaria, y la calidad literaria, yo me acuerdo mucho cuando yo empecé, porque comencé a leer a Paulo Coelho, me recomendaron mucho el libro del alquimista, y entonces empecé a leerlo y no podía rescatar su calidad literaria y lo abandoné, pero después me di cuenta que había autores que trataban textos como el del alquimista y que daban más aportación literaria. ¿Cuál es la cosa más rara o loca que has hecho por un libro? Desvelarme durmiendo. Sí, o sea, cuando estás centrado en una historia, no hay tiempo, que se pasa el tiempo rápido, las horas se pasan rápido, y creo que eso ha sido lo más loco. Sí, no, hasta eso no he exagerado. De todos los libros que has leído, ¿en cuál te gustaría vivir y por qué? ¿En cuál me gustaría vivir y por qué? Yo creo que por las épocas. Hay un libro que me gusta mucho, dos libros que tienen que ver con dos mujeres importantes. Uno de ellos es Ana Karenina de León Tolstoy, y otro es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Me gustaría vivir en esos libros, en esas dos épocas, por la manera en que se desenvuelven este tipo de mujeres en una época donde las mujeres no tenían un papel relevante. ¿Actualmente estás leyendo algún libro? Sí, actualmente estoy leyendo un libro, se llama Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. ¿Lo tienes en físico? ¿No Sí. lo puedo mostrar? Es este mero. Y ya hay película, pero no he visto la película. Sí, o sea, en ese sentido prefiero primero ver el libro y luego ser crítica de la película, aunque los que leemos libros y que después hacen la película, la versión cinematográfica, nunca quedamos conformes. Por último, ¿qué recomendaciones nos harías a las personas que nos estamos iniciando como lectores y realmente en ocasiones no sabemos cómo compartírselo, más que nada a los que nos encontramos ejerciendo la docencia, para transmitir ese gusto a nuestros alumnos? Bueno, en primera, quisiera reconocer el interés que ustedes tienen de acercarse a las personas que son lectores, porque en el gremio magisterial hay muchos docentes que deseamos enseñar la lectura, el gusto, el placer, como se le ha denominado, pero nosotros no somos lectores. Y no solo lo digo yo, lo ha dicho en su momento Ferreiro: personas que no leen o que no son lectores no pueden enseñar a leer y escribir. Yo creo que todos los maestros deberían de conocer este apartado que le llaman literatura infantil, porque si no, pues no podemos ofrecer a nuestros niños. Yo ya me di cuenta tarde. Por ejemplo, yo sinceramente soy una persona arrepentida por no haber leído lo que pude haber leído yo cuando estaba en la primaria, porque pues ya lo quiero leer de grande, pero bueno, nunca es tarde. ¿Qué recomendaciones les daría? Pues que hay que convertirnos en lectores, y es difícil a veces convertirse en lectores cuando no hay un alcance próximo a la lectura. Yo tengo una recomendación que les haría muy sincera a los docentes. A veces queremos hacernos lectores con grandes literaturas. Por ejemplo, cuando yo estaba iniciando en la de la lectura, me querían a mí dar libros muy grandes, o sea, libros como, lo dije hace ratito, como Ana Karenina, como La Cartuja de Parma, de Stendhal. Y ese tipo de libros eran muy extensos, entonces hasta cuando yo los veía, pues decía, nunca voy a acabar de leer este libro. Yo creo que la mejor manera en que un docente se puede enseñar a ser lector es empezando con la literatura infantil, con los libros pequeños. ¿Por qué? Porque eso le permiten a los docentes, no solo él nutrirse de ese tipo de lecturas, sino compartirlas con sus alumnos, en el caso de que no sean lectores. Para los docentes que ya son lectores, pues ya ellos pueden navegar en libros ya más extensos. Pero a veces lo extenso no es cuestión de difícil, pero cuando un maestro es carente de tiempo,
su manera de aproximarse, pues hasta su pretexto son los niños. Lo que sí es que aquí hay que nutrirse, tanto las historias que le gustan a los niños y las historias que le gustan al maestro. Hay muchos autores, está en la literatura infantil, Roald Dahl, Juan Villoro, Isol, como le había comentado, y lo vuelvo a comentar porque Isol a mí me gusta mucho y es una lectura muy digerible, ¿sí? Entonces, hay muchas historias, pero aquí el punto importante es que ustedes se quieran adentrar. Nadie externo los va a poder hacer lectores, solamente uno puede convertirse en lector. ¿Nos podrías compartir algo sobre tu biblioteca personal? Sí, tengo algunos. Hace rato que me comentabas de la entrevista, elegí pues los que tenía ahí de repente. Como les comentaba, fue el primer libro que yo leí y fue un regalo de uno de mis tíos porque no tenía yo todavía el dinero suficiente para comprarlo. Les comentaba ahí de Juan Villoro. Me gusta mucho cómo escribe para los niños, o sea, te atrapa, no nada más para los niños, y me gusta a mí mucho para ellos. Les comentaba que tengo series, las series de Sinsajo, de mis favoritos de estas dos chicas, Madame Bovary, Ana Karenina. Este fue un regalo muy especial que me hizo alguien que yo creo que pensaba que en ese tiempo lo necesitaba. Estos no me da vergüenza de mostrarlos porque también los leí, aunque hay literatura más fuerte que habla sobre temas sexuales. Este libro es también un libro muy bueno. Los invitaría a leerlo primero, y casi estoy seguro que van a encontrar muchos obstáculos, pero esos obstáculos los van a llevar a otros cuentos y otras lecturas, y van a regresar y van a entender muchas cosas. Este es un libro para leerse 2 veces. También tengo acá, este que les comentaba, de Ninguna eternidad como la mía, es muy bueno. Matilda, que si ya vieron la película, pues les recomiendo más el libro. De Oscar Wilde, de Elena Poniatowska, que también navega en ese mar de la literatura para niños. El increíble niño come libros, que también es de mis favoritos. Susan Collins, que esta también navega en la literatura infantil, pero es la de las sagas de los Juegos del Hambre. Y tengo también detectives famosos como Sherlock Holmes. Me gustan mucho sus historias están muy padres, están mejor que las de las series de la televisión. Tengo un libro, miren, este es otro de Juan Villoro. Este está muy padre, como una novela cuando no sabemos qué leer. Daniel Pennac nos ofrece muchas ideas sobre qué leer. Y mi favorito, que es El Principito, esta es una versión de bolsillo, pero lo tengo en muchas versiones, casi siempre estando buscando una versión que no tenga de tamaño, de forma, porque pues son las que más me llaman la atención. El que estoy leyendo actualmente está un poco maltratado, si se fijan, por eso les comentaba. Así es como doblo yo donde me quedo. Está maltratado porque me lo llevé de viaje, entonces se maltrató en el camino. Esta es una antología, una de mis antologías favoritas, antología del cuento universal, y porque pues vienen cuentos de todo. Yo creo que hay cuentos que son básicos para los maestros. Vienen autores como Franz Kafka, vienen autores como Oscar Wilde, vienen actores como pues varios de mucho renombre. Edgar Allan Poe, por ejemplo, a mí en el género de terror me gusta mucho cómo relata los cuentos Edgar Allan Poe. Pero en este sentido, si se fijaron, la mayoría de los cuentos tienen que ver con la escuela, son de la escuela, son de las bibliotecas de la escuela, de las bibliotecas del Rincón. Fueron libros que los maestros no quisieron, y en su momento mi mamá trabajó en el Programa Nacional de Lectura y ella nos los regaló, nos los compartió. Entonces, pues pretexto no hay para evadir la lectura, siempre hay maneras y formas. Yo cuento con varias bibliotecas del Rincón que me permiten a mí trabajar, y pues son para mí, me gusta porque las comparto y los presto. ¿Alguna otra pregunta? No, sería todo. Gracias. De nada.